Bastante más al sur, en la Pobla de Farnals, a escasos kilómetros al norte de Valencia, Chus Torralba prepara las cañas para pescar sepias. Acompañado de unos amigos, quiere visitar algunas zonas de roca poco frecuentadas por los pescadores de cefalópodos. Hombre, normalmente solo puedes llevar 2 cañas por licencia. Y pues eso, depende si vas 4, si vas 2. Yo normalmente voy solo poner 2 cañas. Pues para pescar las sepias se pueden pescar desde prácticamente la orilla de la playa hasta 20 metros de profundidad, más o menos. Y se suele pescar en fondos de arena o de algas y siempre a la deriva. Mejor si los días son soleados y las aguas están limpias y poco más. Cuando es época hay muchas sepias y la gente tiene que controlarse un poco porque a veces se pescan demasiadas. La técnica de pesca de la sepia es muy similar a la que utilizaban los pescadores de Segur por el pulpo, a la deriva, con cañas finas y arrastrando los señuelos por el fondo. Chus también busca fondos de arena o de poca alga cercanos a la costa. La sepia suele habitar las aguas poco profundas, sobre todo los fondos arenosos provistos de vegetación. Desde febrero a septiembre, escondidas entre los tallos de la Posidonia oceánica, las parejas de sepias enlazan sus tentáculos antes de copular. Es entonces cuando, cegadas por el frenesí, podemos acercarnos a ellas, casi hasta tocarlas, y observar de cerca las increíbles formas y colores de este animal casi de ficción. Pescar, aunque tengo el barco en Pobla Marina, suelo pescar más por la zona de Sagunto, entre Sagunto y la Puebla, porque suele ir menos gente. La gente se concentra siempre en los mismos sitios, y yo busco un poquito la soledad, digamos, de estar tranquilo. La zona de pesca escogida se encuentra muy cerca de uno de los puertos industriales más importantes de la Comunidad Valenciana, el de Sagunto. Los pescadores deportivos acuden poco por aquí, por ello las sepias todavía abundan. Bueno, vamos a pescar. Las sepias, calamares y demás se pescan a la deriva, a la ronsa o al garete, que es con el barco sin anclar, y dejando que el viento te vaya empujando por encima del fondo, y así vas rastreando más zona. Y no tiene mucho secreto. Lanzamos un par de cañas Aquí hay unos 14 metros de fondo, más o menos, fondo de arena. Normalmente es darle 2 o 3 tironcitos y dejarlo un poquito tranquilo, luego otra vez 2 o 3 tirones. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora? Vale. Y ahora se me pone la... La primera sepia no tarda en picar, pero durante un buen rato las cañas permanecen inmóviles. Visto el éxito que hemos tenido, nada más hemos cogido una. Vamos a cambiar de sitio, a probar en otro lado, a ver
si tenemos más suerte. Yo espero que sí. Ahora navegamos hacia el norte, hacia Valencia, en busca de aguas más limpias. Aunque la mañana no ha empezado tal y como nuestros pescadores hubieran deseado, raro es el día que no se capturan al menos unos pocos ejemplares. Y en efecto, en la nueva zona de pesca, con la primera picada, capturan 2 bonitos ejemplares a la vez. ¿Has visto? Que se te va a ir. Ya que no has puesto el barco guapo. La pesca tradicional normalmente se hace con aparejo de mano. Y siempre tienes que estar moviendo, de vez en cuando darle tironcitos al señuelo para que haga más, actúe más el engaño. Están ahí los sitios. Ah, bueno, sí, va con la segunda. Como ocurría en Segur de Calafell, distintas especies de cefalópodos acuden a los mismos señuelos. En esta ocasión ha sido un pulpo que también habita los fondos arenosos y las praderas de Posidonia oceánica. Pegados al muelle, nuestros pescadores consiguen las últimas capturas del día. En pocas horas han sacado 7 bonitos ejemplares de sepia, un pulpo y han pasado la mañana haciendo lo que les gusta, pescar. Chus y compañía son muy sensibles a la presión pesquera que sufre esta zona y creen que las capturas son más que suficientes. Las poblaciones de cefalópodos han sufrido severas regresiones en el Mediterráneo, debido sobre todo a la contaminación y a la sobrepesca. Una pesca responsable por parte de pescadores profesionales y deportivos es fundamental para evitar que estos extraños animales desaparezcan de algunas zonas. Pescar con moderación es una de las claves para poder seguir disfrutando de estos extraños seres, casi de película de terror, tanto en la mesa como en el mar.